Bueno, yo en esta tarde, yo sé que esperaban otra visita, esperaban a un hombre pues muy utilizado en la palabra. Yo soy muy sencillo, pero creo que en la sencillez se mueve Dios. Y yo en esta tarde, yo tal como lo creo en mi corazón, lo confieso. Tengo palabra de parte de Dios. Miren, iglesia, donde me llaman, donde se acuerdan de mí, administro este mensaje. Es un mensaje muy fresco que el Señor me ha dado hace muy poco tiempo y donde voy lo administro. ¿Y por qué lo administras, hermano Michael? Porque es tu mensaje estrella. ¿Qué va? Ni mucho menos. Donde voy y administro este mensaje porque creo que hay gente que necesita ser sanada. Así que sin más demora vamos a leer su palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 14. Y también vamos a tomar el versículo Salmos 147, versículo 3. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Salmos 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Voy a leer de nuevo el Salmo 147. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Antes de empezar a administrar, necesito que la iglesia entre conmigo en el mensaje. Y si crees que Dios puede sanar, repite conmigo: Dios sana. Repite de nuevo conmigo: Dios sana. Y esta vez coge aire en tus pulmones, créelo de todo tu corazón y di: Dios sana. Amén. Creemos que Dios sana. Miren, en Mateo 14, 14 y en Salmo 147, los dos versículos está hablando de la sanidad. Pero entre los dos versículos, aunque está hablando de la sanidad, hay una gran diferencia. Y la diferencia es que dice en Mateo 14, 14, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Está hablando de enfermedades físicas del cuerpo. Sin en cambio, en Salmos 147, versículo 3, está hablando de una sanidad diferente, está hablando de una sanidad interior del alma. Por eso dice: Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Miren, vamos a entrar con el primer texto. Yo creo que Dios sana. Y en la palabra tenemos, a lo largo y ancho de la palabra, tenemos ejemplos de cómo Dios sana. Pero ¿qué les parece si en esta tarde les muestro 4 ejemplos de cómo Dios sana? Miren, yo creo que Dios tiene poder de dar la vista al ciego. Dice la palabra del Señor que Cristo estaba paseando por Jericó y allí había un ciego de nacimiento. El Señor se le acerca y le dice: ¿qué es lo que quieres? Y el ciego le contesta y le dice: recobrar la vista. Dice la palabra del Señor que al instante el Señor le tocó y aquel que estaba ciego comenzó a ver. Porque Dios tiene poder para hacer ver al ciego. Segundo ejemplo, Dios tiene poder para limpiar a los leprosos. En una ocasión dice la palabra del Señor que se le acercó un leproso, se postró y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Miren, iglesia, en esta oración me quiero detener 2 minutos porque me encanta la oración de este leproso. Primeramente le dice Señor, está reconociendo la soberanía de Dios. Segundo le dice: si tú quieres, está sometiendo a la voluntad soberana de Dios. Y por tercero le dice: puedes limpiarme. Está reconociendo que Dios tiene poder para sanarlo. Y ahora dice la palabra que el Señor extiende su mano, lo toca y le dice: sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En otra ocasión dice la palabra que se le acercan 10 leprosos, pero estos por prudencia se quedan a lo lejos y comienzan a clamar, a gritar diciendo: ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra que el Señor le dijo: id y mostraos al sacerdote. Y dice la palabra del Señor que mientras estaban yendo al sacerdote, estaban siendo sanados de su lepra. Va a haber momentos donde Dios va a querer sanarte, pero para eso va a ser necesario que seas obediente. Y dice: por eso yo creo que Dios tiene poder para sanar a los leprosos. Tercer ejemplo, nuestro Dios tiene poder para hacer hablar al mudo y oír al sordo. Dice la palabra del Señor que había un hombre que era mudo y sordo, y este hombre tenían unos amigos que conocían su situación. Y conociendo la situación que tenía este hombre, hicieron lo siguiente: lo llevaron donde el maestro. ¿Me dejan ir lanzando alguna? Lo voy a repetir de nuevo: ¿me dejan ir lanzando alguna? El mejor amigo que te puedes echar es aquel que te acerca a los pies de Cristo. El mejor amigo que te puedes echar es aquel con el que has pasado un ratico en buen ambiente, en buena armonía, y no sé qué ha tenido ese ratico con él, pero ha despertado en ti un deseo.
Ha comenzado a despertar en ti esa pasión. Ha comenzado a despertar en ti esas ganas de leer, de orar y de interceder. Si tienes alguien que consideras amigo pero te aleja de la presencia del Señor, te voy a dar un buen consejo: aléjate de él, esas no son buenas compañías. Si te quieres arrimar a alguien, arrímate a alguien que te acerque a Cristo. Y ahora dice la palabra del Señor que le han llevado este sordo y este mudo, y el Señor lo ha tomado de la mano y lo ha llevado aparte. Dicho sea de paso, va a haber momentos donde Dios va a querer administrarte, pero no lo va a hacer en público, no lo va a hacer en medio de un culto, no va a hacer en medio de una gran multitud. A veces Dios va a querer administrarte, pero te va a llevar a lo secreto, te va a llevar a la intimidad, y ahí es donde Dios va a empezar a administrarte. Y ahora, en el momento que aquel mudo y aquel sordo se quedaron a solas con Jesús, el Señor, dice la palabra, que untó saliva sobre su lengua, puso los 2 dedos sobre sus oídos y clamó diciendo: Éfrata, que traducido quiere decir sea abierto. Y dice la palabra que en aquel mismo instante comenzó a oír y hablar claramente, porque Dios tiene poder para hacer oír al mudo y oír, para hacer oír al sordo y hacer hablar al mudo. Amén, aleluya. Miren, este cuarto ejemplo, el otro día fui a administrar en una iglesia y yo sabía quién había en esa iglesia y sabía qué enfermedad tenía. Sé que hay un hombre que se encuentra en una silla de ruedas y yo en mi casa, orando, buscando al Señor, decía: ¿qué hago con este ejemplo? ¿Lo doy o no lo doy? Porque sabía que había un hombre que se encontraba en esas condiciones. Pero el Espíritu Santo me confrontaba y me decía: ¿por qué no vas a administrar el poder que yo tengo de sanar? Porque déjame decirte que Dios no te haya sanado, o que Dios no haya sanado a un familiar de la enfermedad, no quiere decir que Dios no tenga poder para sanar, sino simple y llanamente no estaba dentro de sus planes, aunque no lo entendamos. Y el cuarto ejemplo es este: Dios tiene el poder para hacer andar a los paralíticos. Dice la palabra del Señor que se acerca el Señor al estanque de Betesda y allí había un hombre que llevaba 38 años postrados. El Señor se le acerca y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Y ahora este hombre empieza a decirle: es que mientras el ángel desciende, mientras mueve las aguas y mientras yo quiero entrar, y me imagino al Señor diciéndole: muchacho, que yo no te he hablado del ángel, no te he hablado de las aguas, ni te he hablado de quién entra primero, te he hecho una pregunta clara y concisa: ¿quieres ser sano? Es que a veces Dios quiere tratarnos, pero el hombre, como tiene de costumbre, empezamos a ponerles trabas a Dios. No le pongas trabas a Dios para lo que quiere hacer contigo. Y ahora dice la palabra que el Señor se le dirige y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel que llevaba 38 años postrados comenzó a andar, porque Dios tiene poder para hacer andar a los paralíticos. Y estos 4 ejemplos que hemos puesto son 4 ejemplos que están plasmados en la palabra, y yo me los creo. Yo hubiera dicho un poderoso amén. Pero yo también creo que hoy Dios también sigue haciendo milagros. Hay quienes creen que los milagros eran para aquel tiempo, pero yo creo que hoy Dios también sigue haciendo milagros. Y miren, el Señor me permitió hace cerca de 6 meses pastorear una preciosa iglesia llamada Aposento Alto. Si puedes acompañarme, te lo agradecería, compañero. Me permitió pastorear y estuve durante 13 meses pastoreando una iglesia llamada Aposento Alto, donde Dios nos bendijo de una forma extraordinaria. Bueno, pues en aquella iglesia hay un matrimonio muy bendecido, mi hermano Paquito y mi hermana Tamara, que Dios los bendiga, que tienen 4 niños. Tiene la niña grande, el niño mediano y las 2 pequeñitas. A una de ellas, a la más pequeña, le llamamos la ardilla, porque es una niña muy pequeña que no para, que siempre está enredando y subiéndose por todo. Bueno, pues querida iglesia, cuando esa niña nació, la diagnosticaron una enfermedad. La enfermedad que la diagnosticaron es que tenía un tumor en el corazón. Pero miren, tal como mi hermano Paquito me lo explicó a mí, yo se lo voy a explicar a ustedes. Y el médico se lo explicó de esta forma. Dice: ¿sabes cómo el racimo de uva está colgando de la vid? Dice: pues de esa misma forma el tumor está colgando del corazón. Dice: claro, la niña corre un gran riesgo, porque la niña va a ir creciendo, el tumor también va a ir creciendo, va a ir cogiendo peso y corremos un grave peligro. Corremos el peligro de que el tumor se desprenda, entre por cualquier vía del corazón y el resultado no va a ser bueno. Ahora, claro, el padre comienza a buscar soluciones y le dice: bueno, y no se la puede operar. Dice: mira, la operación que habría que hacerle a la niña es la siguiente.
El padre es muy bueno, pero todo lo que tiene de bueno lo tiene de bruto. Y tal como él me lo explicó a mí, yo se lo voy a explicar a ustedes. Le dijo la médica, dice, mira, la operación que hay que hacerle a la niña es la siguiente. Hay que partir el esternón, hay que abrir, hay que sacar el corazón, ponerlo encima de una mesa. Mientras el corazón está encima de la mesa, hay que conectar unas vías al corazón que simulen el bombeo del corazón. Hay que abrir el corazón, extirpar, volver a cerrar, colocar, pegar calambrazo y que comience a funcionar. Dice, tiene un 80 de probabilidades de que la niña no salga bien de la operación, de que se quede allí. Claro, el resultado que le han dado a este padre no es un resultado cualquiera. Se encuentran tristes, se encuentran agobiados. Y ahora yo entrando de pastor, la niña ha ido creciendo, tenían que hacerle unas pruebas. Y ahora la iglesia ha comenzado 21 días de oración y de ayuno. Y yo en esta tarde lo creo y tal como lo creo lo confieso. Creo que cuando la iglesia comienza a orar, creo que el mundo espiritual comienza a manifestarse. Y miren, el Señor me regaló una frase hace mucho tiempo que donde puedo la digo. Creo que una oración tiene el poder de cambiar el final de la historia. No, esta frase es demasiado buena, la voy a decir de nuevo. Creo que una oración tiene el poder de cambiar el final de la historia. La iglesia ha comenzado a orar, la iglesia ha comenzado a interceder, la iglesia ha estado ayunando y clamando para que Dios venga obrando. Ahora han llegado los días donde a esta niña tenían que hacerle aquellas pruebas. Yo me encontraba trabajando y ahora me llama mi hermano Paquito y me dice, pastor, eres a la primera persona que llamo. Yo lo noto nervioso, compañero, le noto que la voz le está temblando. Y me dice, pastor, eres a la primera persona que llamo y no sé cómo decírtelo. Yo estaba nervioso, digo, a ver por dónde me va a salir este hombre. Ahora me dice, pastor, los médicos no saben qué es lo que ha pasado, no saben qué es lo que ha sucedido, pero el tumor ha desaparecido. Ahora yo en mi incredulidad le decía, digo, Paquito hermano, ¿no será que se habrá desprendido? Y me dice, si el tumor se desprende, la niña no está en nuestros medios. Dios hizo el milagro en aquella pequeña. Y yo en esta tarde lo confieso, creo que hoy Dios todavía sigue haciendo milagros. Por eso en esta tarde, a través de la palabra y a través de estos testimonios que yo he podido vivir muy cerca, quiero activar tu fe. En esta tarde quiero encender tu fe. Y quiero que cuando ores no hagas una oración mediocre, no. Porque a Dios no le conmueve una oración mediocre. A Dios no le conmueve una oración de lástima. Si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es una oración de fe, creyendo que Dios hoy todavía sigue haciendo milagros. Por eso, iglesia, cuando ores, ora con fe. Porque la oración del fe mueve el corazón de Dios. Y yo me creo lo que dice la palabra. Dice la palabra que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Dice la palabra del Señor. Y la oración del justo sanará al enfermo. Pero sigue diciendo, ungid a los enfermos con aceite, poned las manos sobre ellos y los enfermos serán sanados. Fuertes aplausos si es para el Rey. Hoy Dios todavía sigue haciendo milagros. Pero es necesario que te lo creas. Es necesario que cuando ores no hagas una oración de lástima. No hagas una oración mediocre intentando dar pena a Dios y que a través de la pena Dios actúe. Eso no le mueve Dios. Si hay algo que le mueva a Dios es la fe. Ora con fe y Dios obrará en el nombre de Jesús. Pero miren, a pesar de que acabo de decir que Dios sana, voy a decir algo ahora y necesito que estén atentos. Porque sé lo que les voy a decir, lo voy a respaldar con la palabra. A pesar de que Dios hace milagros, allá va, Dios está más interesado en sanar tu alma que en sanar tu enfermedad física. Voy a repetirlo de nuevo otra vez. Dios está más interesado en sanar tu alma que tu enfermedad física. Vámonos a la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 28.
No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo le está dando más importancia al alma que al cuerpo. Otro ejemplo, Marcos capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor que de nuevo había otro hombre que tenía muy buenos amigos, que era paralítico. Todos conocemos la historia, querían acercarse a Jesús, pero a causa de la multitud no podían. Ahora estos hombres no se han dado por vencidos. Y dice la palabra que han descubierto el techo y ya han descendido el paralítico. Ahora el Señor, al verlo, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre paralítico lo que estaba deseando escuchar es: levántate, toma tu lecho y anda. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar la vida aquí en la tierra, pero perderla en el reino de los cielos? Y es que Dios está más interesado en sanar tu alma que en sanar tu enfermedad física. Pero nuestro Dios tiene tanto poder que después de decirle: tus pecados te son perdonados, le dice: hijo, levanta tu lecho y anda. En otra ocasión, el Señor dijo, Marcos capítulo 9, versículo 43: y si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojados con los dos ojos al infierno. ¿Se dan cuenta cómo de nuevo el Señor le está dando más importancia al alma que al cuerpo? Y ahora alguno quizá puede decirme: bueno, Michael, hermano, ¿y entonces qué hago? ¿Desatiendo mi cuerpo? No, somos templo donde el Espíritu Santo habita. También debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero debemos de interesarnos todavía más en cuidar nuestra alma. Porque esto es el cuerpo, es el envoltorio, es el estuche, esto es pasajero, pero el alma es eterna. Y eso es lo que debemos de cuidar. Ahora miren, si el alma necesita ser sanada, tiene que haber algo que le haga enfermar. Si nuestra alma necesita ser sanada, tiene que haber algo que nos haga enfermar. ¿Y saben qué es lo que hace enfermar el alma? El pecado. El pecado es la lepra que viene corrompiendo el alma. ¿Saben qué es el pecado? El pecado es lo contrario al carácter de Dios. El pecado nos aleja de su presencia, sí, pero nos aleja mucho más de la salvación. Y miren, si yo tuviera una enfermedad, que reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús, necesito que me entiendan la expresión que yo voy a decir. Hay enfermedades que no necesitamos a Dios para ser sanados, y ustedes me van a entender. Si yo ahora voy al médico, me hacen un chequeo, me diagnostican una enfermedad y me dan el tratamiento que yo necesito, esa enfermedad que yo tengo puede desaparecer gracias al tratamiento. No necesito un acto milagroso para que la enfermedad desaparezca de mi cuerpo. Pero déjenme decirles algo. Aunque la enfermedad física puede ser sanada por el hombre, la enfermedad del pecado no hay quien la limpie. Dice la palabra del Señor en Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Déjame decirte, querida iglesia, que en el Antiguo Testamento, una vez al año el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio del cabrio macho para perdón de los pecados del pueblo. Pero esa sangre no tenía la capacidad de limpiarlo, simplemente lo cubría y tenía un límite de tiempo duradero, un solo año. Pero déjame decirte en esta tarde que la sangre que Cristo derramó en el madero, esa sangre sí cumple con las exigencias, sí cumple con los requisitos. Esa sangre sí tiene la grandeza, esa sangre sí tiene la categoría de limpiar nuestra alma de la lepra del pecado. Por eso en esta tarde déjame lanzarte este mensaje: si necesitas que tu vida sea sanada de la lepra del pecado, acércate a los pies del Cordero y Él te limpiará y te dará vida, y vida en abundancia. Fuerte ese aplauso si es para el Rey.
venda sus heridas. Miren, hemos hablado de la sanidad física, hemos hablado de la sanidad del alma, pero déjenme hablar ahora del centro del mensaje, de la sanidad del corazón. ¿Están bien? Amén. Miren, hay tres formas, querida iglesia, de las que podemos ser heridos. Podemos ser heridos por el mundo, podemos ser heridos por los demás y también podemos ser heridos por nosotros mismos. Miren, querida iglesia, en el mundo que vivimos es un mundo difícil, lleno de obstáculos y lleno de dificultades. Para tener un ratico bueno, tienes que organizarlo muy bien para que salga medio regular. Miren, yo todos los años siempre reservo las vacaciones muy pronto. En enero, febrero ya estoy reservando las vacaciones de agosto, porque salen mucho más baratas. Pues desde que las reservo hasta que me voy, me tiembla el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar para que yo no pueda ir de vacaciones? Siempre vivimos con ese miedo a que nos suceda algo porque es la tierra en que vivimos. Pero si hay algo que me encanta de la palabra es que la palabra no esconde nada. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben cómo nos habla la palabra? En una ocasión el apóstol Pablo nos tuvo que decir, como a peregrinos os hablo. ¿Saben lo que significa la palabra peregrino? La palabra peregrino significa persona que anda por tierra extraña llena de dificultades. Y eso somos usted y yo. Vivimos en una tierra extraña porque nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Yo hubiera dicho un poderoso amén. Y miren, la vida nos hiere y tenemos el corazón tan herido que en nuestro corazón ya no hay más hueco para más tiritas. Cuando la enfermedad viene llamando a nuestra casa, ¿cuánto se duele nuestro corazón? Que cuando la enfermedad ha llamado a la puerta de nuestra casa intentaríamos frenar el tiempo y que el tiempo no avanzara. Pero el tiempo sigue avanzando. Y hay a veces que la enfermedad sigue avanzando y nos ha roto el corazón en 1000 pedazos porque un trozo de nuestro corazón se nos ha marchado con aquellos que se nos han adelantado. Y cuánto nos duele el alma. Y ya hay gente que frente a este dolor intenta calmar esas heridas con tratamientos humanos, intentan calmar esas heridas con psicólogos, pero se encuentran de la misma forma. Hay quienes intentan calmar esas heridas a través de diazepam, lorazepam y todo lo acabado en pan. Intentan calmar sus heridas con esas pastillas, pero al día siguiente se levantan y se encuentran de la misma forma. Se encuentran con la misma herida, se encuentran con el mismo vacío y se encuentran con el mismo dolor, porque esas pastillas no sanan, esas pastillas atontan. Esas pastillas atontan los sentimientos, pero al día siguiente te levantas y te encuentras de la misma forma con esa herida en el alma y en el corazón. Por eso en esta tarde déjame decirte que es cierto que no podemos hacer nada para evitar los golpes de la vida, acompañarme ahora, pero sí podemos hacer algo para aliviarlas. Si quieres descansar, si quieres encontrar paz, si quieres encontrar tranquilidad, si quieres encontrar descanso y que tus heridas sean aliviadas, descansa en las promesas de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice la Biblia, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ay, Padre, si esto no te emociona, si esto no te conmueve, si esto no te conmueve las entrañas, lo siento, no tengo nada mejor para ofrecerte, pero sigue diciendo la palabra, y nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados en una nube y recibiremos a Cristo en lo alto. Por eso en esta tarde quiero decirte, herido, pero caminando, herido, pero avanzando, no tires la toalla. Hoy estamos más cerca del cielo que cuando empecemos. Por eso ánimo, ánimo, hacia adelante, en el nombre de Jesús. Necesitamos ser sanados. Necesitamos ser sanados.
Ha tardado 8 o 9 meses en traerme. 5 minutos más me aguantan, ¿verdad? Otra forma de la que podemos herirnos es herirnos nosotros mismos. Y miren, en este tiempo que el Señor me ha permitido pastorear y tratar con mucha gente, porque déjenme decirles que los pastores estamos deseando que la gente venga y se abra con nosotros. Porque ojalá nos echáramos a dormir, ¿verdad, pastor? Y el Señor nos dijera, mira, a esta le pasa esto, a este le pasa lo otro, este matrimonio necesita lo otro. Dios revela. Pero si me lo puedes confesar y me lo puedes hacer más fácil, te lo agradezco. Ayuden a los pastores a hacer el trabajo fácil. Y ahora me he encontrado con mucha gente muy herida, que se han herido ellos mismos. ¿Y saben por qué su corazón se encuentra herido? Por sentimientos de inferioridad. Porque están constantemente comparándose con los demás. Que al otro le ha tocado un piso de Chevide y yo llevo 10 años y que no me toca. Sentimiento de inferioridad, herida en el alma. Que al otro le han concedido la Yudica, que Dios bendiga la Ambide. Que a mí no, herida en el alma, sentimiento de inferioridad. Tú guardando en la americana, que todos lo guardamos ahí, o en un calcetín, guardando dinero para comprarte una miaja coche, pero siempre surge un imprevisto y no te lo puedes comprar. Y ahora el Juan, que está millonario, se compra un Mercedes. Mi alma te alaba. Y ahora yo, que llevo años intentando conseguirlo, no lo consigo, pero me comparo con mi hermano Juan y me siento inferior, herida en el alma. Pero esto lo estamos hablando en el término humano, en el término carnal, pero vamos a llevarlo a lo espiritual. Cuando a un hermano le anda un cargo y es el cargo que tú estabas esperando, ¡ay, este pastor! Que le vea al otro más capacitado que a mí. Que no, simplemente que era el tiempo del otro y el tuyo no. Pero que se ha creado en tu alma una herida, sentimiento de inferioridad. Con los obreros pasa lo mismo, que ahora a Lomar, que es mi primo, que Dios lo bendiga, le dan una iglesica y al otro obrero de la iglesia que no se la dan. Muchachos, siempre llaman a Lomar y a mí no me llaman. Qué cosicas, Sentimiento de inferioridad, herida en el alma. Y hoy nos encontramos con mucha gente que se encuentra herida porque siempre se están comparando con los demás. Pero ¿sabes algo? No te tienes que comparar con nadie. Déjate de compararte con la persona que se sienta a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes tu sello propio. Dios te ha creado tal y como eres. Te ha creado con tus virtudes, te ha creado con tus defectos. ¿Y sabes qué? No necesitas compararte con nadie. Miren, en mi iglesia tengo grandes ministerios muy bendecidos que tienen mucha capacidad, pero ¿saben algo? Yo no me comparo con ellos. Que Dios los bendiga y que los utilice. Quizá no tengo 5 talentos, tampoco tengo 3, solamente tengo uno, pero ¡ay! El talento que tengo no lo voy a enterrar, no lo voy a esconder, ni me voy a avergonzar de lo que tengo. Lo poquito que tengo lo voy a poner en las manos de Dios y que Dios lo multiplique en el nombre de Jesús. Deja de compararte ya con nadie, hombre. Ya basta, hombre. No te compares con nadie. Tienes el sello de Dios único. Entre tantos millones de personas que hay en la tierra no hay nadie como tú. Y Dios te ha creado a ti como eres. No necesitas más. Necesitas ser tú mismo en las manos de Dios. Había un muchacho por ahí por la Biblia que no tenía mucho, que no se nombra ni siquiera ni su nombre. Pero ese muchacho fue al que Dios utilizó para alimentar a un pueblo necesitado. ¿Quién sabe si tú, que te consideras que no tienes nombre, eres la herramienta que Dios utiliza para alimentar a un pueblo necesitado? Que en medio de la iglesia no necesitamos tener cargos para ser útiles. No paso la ofrenda, no canto, no toco la batería, no predico, no soy el diácono, no llevo el kiosco, no me dan la limpieza. Entonces, ¿qué función tengo en medio de la iglesia? Déjame decirte que hay iglesias que se sostienen por hombres y mujeres que están en el anonimato, orando e intercediendo para que Dios utilice al músico, para que Dios utilice a los que cantan, para que Dios utilice al pastor. Déjame decirte que en medio de la empresa de esta obra no hay paro. Aquí el que quiere trabajar, trabaja. ¿Quieres trabajar?
orar, ora, busca, intercede en el nombre de Jehová. ¿Me dejan ponerles un ejemplo bíblico? Yo estoy entrando en el mensaje ahora, no me bajan de aquí, David ha salido al campo de batalla, ha vencido al gigante. Ha vencido al gigante, ahora han vuelto y ahora las doncellas han empezado a cantar. ¿En qué hora han cantado la alabanza? Elegir bien las alabanzas que cantáis, porque ahora han empezado a cantar las doncellas. Viva Saúl, que ha matado a sus miles, y viva David, que ha matado a sus 10.000. Que se ha creado en Saúl un sentimiento de inferioridad. ¿Y saben por qué? Porque el problema que tenía Saúl era un problema muy sencillo. Tenía un problema de matemáticas. ¿Qué dices? Sí, Saúl el problema que tenía es que solamente sabía restar, pero no sabía sumar. La cuenta que he hecho es la siguiente: si David ha matado a 10.000 y yo he matado a miles, David es 9.000 veces superior a mí. Pero es que la cuenta está mal hecha. Si David 10.000 y yo 1.000, en total 11.000. Que lo importante no es por parte de quien venga la gloria, lo importante es que la gloria se manifieste. Hace calor aquí arriba, para. Y los que estamos así reformaditos, pues lo pasamos muy bien. ¿De qué otra forma podemos herirnos? No perdonándonos a nosotros mismos. Tengo que administrar el mensaje como Dios lo ha puesto en mi corazón. No voy a suprimir nada porque yo estoy sintiendo a Dios. Y lo creo que hay gente que está siendo sanada. No perdonándonos a nosotros mismos. Ustedes saben que hay gente que hoy en el presente está siendo infeliz, turbada y con una raíz de amargura porque cometió un error en el pasado que aún hoy en el presente no son capaces de perdonárselo. Que en su día hicieron un mal, tropezaron, cayeron, pero hoy en día todavía no han sido capaces de perdonarse. Y es una herida que llevan tiempo intentando sanar, pero que esa herida todavía sigue sangrando. ¿No les ha pasado en alguna ocasión? Yo aquí no veo a nadie con alas, yo tampoco las tengo. Pero algunas veces hemos caído, hemos tropezado, hemos hecho algo malo delante del Señor. Has entrado en tu cámara secreta, tú le has pedido al Señor perdón de corazón. Y el Señor, que es tardo para la ira, pero grande en misericordia, se ha movido con poder y el Señor te ha perdonado. Porque menos mal que cada mañana se renuevan sus misericordias. Ahora el Señor te ha perdonado, pero ahora tú sales de la habitación sintiendo que Dios te ha perdonado, pero tú mismo no te perdonas. Tú mismo sigues herido por el pecado que has cometido y hoy en día vives con una raíz de amargura porque no consigues cerrar esa herida que todavía sigue brotando. Pero ¿qué te parece si hoy te das una oportunidad y te perdonas de una vez por todas? Hay un refrán humano que dice: aguas pasadas no mueven molinos. Lo pasado, pasado está. Miren, ¿sabes cómo puedes saber si hay algo del pasado que hoy todavía te está hiriendo? Yo se los digo, es muy sencillo y ustedes me van a entender a la primera, porque estoy seguro que algunos de los que aquí estamos también os habéis encontrado alguna vez en la situación que yo me he encontrado. Que te has empezado a charlar con alguien, he empezado a charlar con mi primo el Juan, hemos empezado a hablar, le he empezado a contar algo que me ha pasado, algo que me hicieron, empiezo a hablarlo tranquilo. Pero no sé qué me pasa, que a medida que va avanzando la conversación me voy poniendo nervioso, empiezo a hablar con un tono malhumorado, acabo con el cejo arrugado y acabo diciendo ¡ay, lo que me hicieron! ¿Saben qué es ese síntoma? Que todavía esa herida del pasado, cada vez que la recuerdas, todavía te sigue doliendo. Pero para eso es necesario que te dejes tratar por las manos de buen alfarero. Rómpete, sí, pero rómpete en sus manos. Él es el único cirujano que trata sin hacer daño a nadie.
Él es el único cirujano que trata, que luego no deja ni cicatriz. ¿Qué te parece si en esta tarde entras en las manos del alfarero y te perdonas de una vez por todas y sanas esa herida que hay en tu corazón? Hoy Dios quiere sanarte. ¿Y cuándo somos heridos por los demás? Y con esto ya termino. ¿Y cuándo somos heridos por los demás? Qué mal te has sentido cuando te han herido en alguna ocasión, ¿verdad? Cuánto daño ha causado en tu corazón, cuántas horas de sueño te ha robado, cuántas horas de pensamiento y de incomodidad te ha robado la herida que te han hecho los demás. Pues sabes que en algún momento tú también has sido el cuchillo que ha herido a los demás. A veces intencionadamente, sí, porque a veces también herimos intencionadamente. No he venido a soltar a nadie, pero perdonarme, somos malos. La chicha es mala. Y a veces herimos y decimos palabras sabiendo que estamos hiriendo al de al lado. Toma, es indirecta, te está bien. Sí, porque somos así. Otras veces también nos pasa que sin intención herimos. A mí me ha pasado con el pastor. La tenía que decir, exacto. A veces herimos sin intención, a veces herimos sin querer. Pero cuidado cuando haces bien, pero cuidado cuando haces mal. Te pongo dos ejemplos bíblicos. Dice la palabra del Señor, les di mi palabra, que estoy sintiendo a Dios y estoy sintiendo en el Espíritu cómo Dios está sanando a gente herida. Dice la palabra del Señor que el Señor se encuentra con los discípulos y les dice, pastor, ¿me puedo bajar? Comienza a hablar con los discípulos y les dice, porque estuve hambriento y me disteis de comer, estuve sediento y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y vinisteis a visitarme, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora los discípulos se quedan mirando al Señor sorprendidos y le dicen, pero Señor, ¿cuándo ha sucedido algo de esto? Y ahora el Señor les dice, cuando hacéis bien a uno de mis pequeños, me lo hacéis a mí también. El bien que haces a tu hermano y a tu hermana es el mismo bien que le estás haciendo a Dios. Pero ahora le vamos a dar la vuelta a la moneda o a la tortilla, depende del hambre que tengan. Dice la palabra del Señor que ha venido voz de Dios a Moisés y Dios le ha dado un mandato concreto y directo. Saca a 70 ancianos de Israel, a 70 ancianos a los de que tú sabes. Dice la palabra que los ha sacado fuera del templo, ha descendido el Señor y todos han comenzado a profetizar. Ahora dice la palabra que Aarón y María, que Moisés no ha contado con ellos, ahora Aarón y María han comenzado a criticar en contra de Moisés. Ahora el Señor dice la palabra que le ha ordenado a Moisés sacar a Aarón y a María del campamento y sacarlos a un lugar aparte, porque a veces Dios para tratarte nunca va a herirte, porque Él es un caballero tratando. Y ahora déjame decirte que los saca fuera. Y ahora dice la palabra del Señor que desciende una nube blanca y le dice a María, por conforme has criticado a mi siervo Moisés, también me has criticado a mí. Desaparece la nube y ¿cómo queda María? ¿Cómo queda? Leprosa como la blanca nieve. Pero ahora Moisés, que era un hombre de Dios, comienza a interceder a favor de María para que nada sanara de la lepra. Eso es lo que te va a diferenciar entre un herido y no. Un herido solamente busca vengarse. Un herido solamente busca cómo devolvérsela. Un herido solamente busca cómo hacer para que el otro también salga herido. Sin en cambio aquel que es sanado por Dios no solamente hiere que va, sino lo que busca aquel que ha sido sanado por Dios es bendecir a la persona que le ha herido. Y es que hoy hay mucha gente herida en medio de las iglesias. Por defraudes, por desilusiones. Perdonadme, lo tengo que decir. ¿Cuántos hombres hay heridos por mujeres y cuántas mujeres hay heridas por hombres? Que necesitan ser restaurados y restauradas por Dios. Que lo que no te va a sanar, buenos son los consejos del pastor, recíbelos con amor y cariño. Buenos son los consejos de la persona que te rodea. Pero déjame decirte en esta tarde que el verdadero consejo, el verdadero trato, aquel que te va a restaurar es el pastor del Salmo 147, versículo 3. Porque Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fuerte ese aplauso si es para el Rey. Pastor, con permiso, les voy a rogar, vamos a apagar las luces unos instantes.
Te adoramos a ti. Vamos a tomar una actitud reverente en esta tarde.